Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy no me encuentro sola, así que les presento. Bueno, yo soy Susi Dávila, coach de salud hormonal y tengo un podcast junto a mi amiga Ana Graciela que ahora se va a presentar que se llama El Club de las Peri. Mi nombre es Ana Graciela Medina. Gracias, Ana Marisa, por la invitación. Estamos súper contentas de estar aquí Thank compartiendo you, este thank you. espacio contigo. Me encanta tu podcast, soy fan. Y bueno, soy abogada, soy una amante y apasionada de la salud. Y junto con Susi, que es mi co-host, tenemos el podcast del Club de las Peri, que es enfocado más que nada en salud de la mujer a esta edad. Sí, yo no, yo soy también fan de ustedes, así que les doy las gracias por haber venido a Sinvergüenza y hacer este collab. Me encanta. Creo que se necesitaba un podcast como el de ustedes porque hay tanto tabú, hay tanto mito sobre todo lo que es la perimenopausia y la menopausia. Ya en un episodio anterior, pues yo sí toqué el tema de la menopausia con la doctora Alicia Brostella, que ustedes también la tuvieron en su programa, pero hoy quiero como que adentrarme un poquito más en ello porque quedaron muchas preguntas que la gente hacía con muchas dudas y obviamente ustedes han tenido más especialistas, han tenido más contacto con mucha gente y van a tener mucha más información que yo. Sí. Así que lo primero que lo quiero preguntar es, ¿cómo nació que ustedes dos se unan y decidan abrir un podcast que solamente hable de la perimenopausia y de la menopausia? Bueno, yo voy a tomar ahí la palabra. Yo tenía, como yo trabajo de manera digital, siempre me decían todos tus cursos, todos tus programas, tus servicios se pueden beneficiar de tener un podcast. Y yo decía, un podcast es un sueño, es una maravilla. Una vez hice un dream board ahí de cómo me gustaría escribir temas, pero eso quedó engavetado muy rápidamente por ese miedo, como que yo no voy a poder hacer un podcast. Eso está muy difícil, yo tengo 40 años, no sé qué. Y bueno, quedó engavetado, pero sí tenía una lista de temas y como ese sueñito ahí que yo decía, bueno, quizás algún día, pero no. Y un buen día estoy yo en el gimnasio y recibo una llamada de Ana Graciela, que es mi amiga hace muchos años, lo hemos contado en nuestro podcast, y me dice, amiga, me encanta tu misión, eso también es parte de mi misión y tenemos que hacer un podcast. Y yo dije, ¡ah! Como que me brillaban los ojitos porque yo pensaba, un podcast con Ana Graciela, que ahora ella les va a decir, pero ella es autodidacta de este tema, o sea, ella casi que no es coach porque no quiere. Ajá, ok. Entonces, mi respuesta fue, no sé cómo lo vamos a hacer, pero sí. Entonces, cuéntale, Ana Marisa, cómo venías pensando tú esto del podcast. Sí, bueno, yo realmente sentía que esto, como tú dices, no es un tema tan estigma, un tema que a nosotras las mujeres, que por alguna razón, que yo creo que es una etiqueta que nos hemos puesto nosotras mismas, siempre esperamos demasiado de nosotras mismas, siempre. O sea, Sí. nosotros tenemos que tener salud, tenemos que ser las mejores mamás, tenemos que ser las mejores compañeras de nuestras parejas, somos las encargadas de la casa, trabajamos, o sea, somos multitasking. Siempre las mujeres tenemos esa etiqueta de que nosotras hacemos todo, no queremos que nadie haga nada. Entonces, tener pasar por una etapa de la vida que nos interrumpa esa posibilidad de hacer todo y que se meta como una piedrita en tu zapato, que así es la Así perimenopausia es. y la menopausia, realmente irrumpe tu vida, ¿verdad? Sí. Irrumpe de un día para otro, que fue lo que me pasó a mí y es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres. A mí hace 3 años, a mis 45 años, realmente yo la pasé muy mal y me sentí muy sola. Me sentí cero acompañada, cero validada por mis médicos, cero validada por mi familia, por mis amigas. Entonces, uno se siente tan solo que yo dije, tiene que haber miles de mujeres que se sienten igual que yo. Susi maneja demasiado bien el tema de coaching Ujú, en aspectos de este tema de esta etapa de la vida de los 40 plus. ujú. Y yo dije, definitivamente hay que hacer docencia, tenemos que educarnos y más que nada yo quería acompañar a otras mujeres en este proceso, Exacto. que se sintieran acompañadas y validadas, porque realmente uno se siente como que tan solo Solito. y aquí
por ejemplo, a mí me afectó mucho mi salud mental, Por ¿sabes? supuesto. Y o este mes que es el mes de la salud mental, ¿no? Eh, Creo que eso es una de las cosas que uno más resiente en esta etapa, porque justamente te empiezas a hacer esa pregunta de, no soy yo misma, o sea, ¿qué me pasó? No me ¿Dónde siento estoy? como yo misma. Quién es esta mujer? No solo físicamente que tú te ves al espejo y tú dices, Dios mío, ¿qué me pasó? Ujú, Sino que, o sea, a nivel emocional, que para mí es fue lo más fuerte, ujú, ¿no? Porque el físico tú siempre puedes hacer cosas para cambiar tu estilo de vida y para mejorar, claro. pero tu estado emocional es tan difícil, tan complicado luchar contra eso, que yo dije, la verdad es que hay que hacer un podcast y creo que es Educar. educar, y creo que Susi era como en mi lista de personas, El Susi era como, perfect era el match. perfect match, además de que somos amigas de toda la vida, Exacto. Claro. nos conocemos, eh, eh, yo me sé todas sus historias, de Tú- todos sus de traumas y de toda todas la sus vida, cosas. atrás, atrás, Exacto, atrás. ella se sabe las mías, entonces dijimos, yo creo que es como el momento perfecto para hacerlo y creo que era justamente la misión del podcast, era acompañar a otras mujeres en esta etapa. Sí, qué bonito que hayan podido unir la amistad para hacer algo en positivo, Claro. ¿no? Para hacer algo en positivo y crear empatía, que es por lo que realmente yo también empecé el podcast, ¿no? Encontrándome un mundo tan frío allá afuera, tan lleno de juicios, prejuicios, mitos y tabúes. Y Exacto. creo que la menopausia, la perimenopausia está lleno de eso. Sí, de Lleno. mitos y de tabúes también. Y las Mire, mujeres entre las mujeres anuladas. y los hombres ni Ni hablar, hablar, ni ni hablar. hablar. Así. Entonces, es hora de que alcemos nuestra voz y creamos conciencia sobre todas estas cosas. Quiero preguntarles un poquito, por ejemplo, Susi, tú, que eres mamá de un niño de 2 años, Bueno, que va y digo, y elegiste el nombre más lindo del mundo, que es nuestros igual que hijos mi hijo comparten Tomás. nombre, así es. Tomás, así que elegiste el nombre más lindo del mundo va a ser un hombre de bien. Eso espero, gracias a Dios, sí, espero, pues, y ya es un niño feliz y alegre y eso me llena el corazón. Pero bueno, en mi caso, a mí me pasó un poco más también a raíz del posparto. Yo nunca tuve, primero yo pensaba que esto era full posparto lo que me estaba pasando y de verdad mi ginecólogo sí fue uno de los que mencionó la palabra perimenopausia y yo estaba como del otro lado del espectro, como que qué imposible, pero él me decía, no, no es imposible, y yo también tenía la experiencia de Ana Graciela, que lo había vivido. Y yo la llamé, yo le dije, amiga, yo creo que me está pasando como te pasó a ti, pero antes de que ella llegara a los 45, que eran como que unas cosas sutiles que yo no lograba recuperar la masa muscular, teniendo todos los conocimientos de mis certificaciones, que no lograba como perder grasa, que esa es la parte física, pero también en la parte emocional tenía muchos picos. Y esos picos comenzaron a pasar mucho tiempo después que había nacido el bebé, 10, 11 meses. Y yo digo, esto es para el principio, que sí tuve algunos bajones emocionales de posparto, pero no me hacía sentido que ahora aparecía un nuevo síntoma que pues, parecía hormonal, porque como dice Ana Graciela, somos una hormona andante. Ujú. Entonces, hablando con el ginecólogo, él me dice, sí, el manejo de síntomas, el manejo de perimenopausia es con síntomas, los exámenes de sangre, sí hay algunas cosas todavía un poco bajas, pero bueno, puede ser que, por supuesto, tienes 40 años, has venido a tener un bebé a los 40 años, tus niveles hormonales no se van a recuperar tan rápido, o podría ser que no se van a recuperar del todo por la perimenopausia. Y yo como que, oh my God, por supuesto, todo lo estudio, todo lo leo, todo lo investigo. Digo, aquí no me van a agarrar con los pantalones abajo. Busqué la primera certificación de perimenopausia y menopausia que se veía con reconocida, es un instituto que está en Londres, que te permitían como coach entrar a tomarla, porque otras solamente permitían a médicos y bueno. Ujú. Y la tomé en inglés, ahí le di, martillé 6 meses, la terminé y en ese mismo ínterin empecé a tratar a mis clientas con lo que yo iba aprendiendo y Ujú. aplicarlo en mí. O sea que Ujú. comenzamos a mejorar mis clientas 40 plus, mis clientas 50 plus, que tenían muchos temas resistentes y comencé a mejorar yo. O sea, fue Ujú. como todo a la misma vez. Es increíble, a mí me parece increíble que ya ha pasado un año y tanto de esto. Eh, y obviamente orgánicamente se convirtió, todas mis redes empecé a hablar de esto, se convirtió en misión de vida, comencé a mirar casi que todos los servicios hacia este tipo de personas y fue así, o sea, yo digo que fue algo de Dios, tú también eres creyente, yo digo que Dios lo puso en mi camino y
O sea, ya nadie nunca más me va a parar, ni tanto para yo proteger mi salud, cuidar mi futuro, mi salud, mi cerebro, mi corazón, mis huesos, que ya sé ahora que se pueden ir afectando, sino también para acompañar a todas las mujeres que me sea posible acompañar y ayudar, ¿no? Entonces, más o menos así fue para mí. De síntomas, si quieres, ahora te cuento un poco, pero yo quiero también preguntarte a ti, porque lo habíamos conversado. Cada historia de cada perimenopausia, de cada menopausia, es un mundo de cosas y es 100%. diferente la una de la otra. No todas somos iguales e idénticas. Ujú. Entonces, ¿cómo viviste tú ese proceso? Porque sabemos que también es diferente al de lo que quizás hemos oído en todos los episodios de nuestro podcast. Sí, el mío fue totalmente diferente a los podcasts que yo he escuchado que ustedes han hecho sobre este tema. El mío fue diferente porque, número uno, tenía obesidad mórbida, literalmente, así que yo no podía diferenciar los síntomas que estaba teniendo, si era por la obesidad o si era que estaba ya perimenopáusica. Entonces, ¿por qué? Sofocos, calores, sudoraciones, me levantaba empapada la pijama, las fluctuaciones de humor, Horrible. unos días lloraba, otros días salía, etcétera. No me, obviamente por la obesidad, pues me cohibía mucho, me quedaba mucho en casa, no me gustaba arreglarme, no me gustaba eh, que me vieran, o sea, prefería mil veces, pues soy muy sociable, y o sea que prefería mil veces que todo el mundo viniera y hacer cosas en mi casa a yo tener que ir a algún lado. Entonces, me acuerdo que siempre cuando me decían de algún tipo de fiesta, que viene, que cumple no sé quién, vamos a hacer algo temático, yo siempre decía, tema pijama. Claro, porque obvio, es lo más cómodo. Claro. Claro. Era lo más cómodo para mí en ese momento. Ahora tú me dices tema pijama y yo te digo, no, no hacía ejercicio, no hacía ejercicio realmente, de verdad que sí, yo echando el cassette para atrás, o sea, vivía postrada como que metida en mi cuarto, o sea, más nada. Nunca he sido, nunca había sido a hacer ejercicio, así que realmente yo no podía distinguir de si era, yo todo se lo achacaba que era que estaba gorda. Luego, mi ginecólogo siempre me dijo que los síntomas podían ser el sobrepeso 100%, pero que también había un componente hormonal. Sí. Entonces, lo primero era bajar de peso, o sea, para poder ver bien las causas, ¿no? Y bueno, yo no le tomé mucha importancia en ese momento hasta que un día, manejando mi carro, un buen día, estamos en el 2024, hace 5 años, iba manejando mi carro y de repente me entra un dolor espantoso en la espalda, muy fuerte. Y yo siempre he sufrido de piedra en los riñones, así que para mí era como rutinario. Y yo dije, me está entrando y duro, así que doy la media vuelta, me voy para mi casa, ya yo sé lo que tengo que hacer, tomar muchísima agua, tomarme algo para el dolor y dejar que orinar la piedra. Y yo siempre he tenido una tolerancia al dolor muy alto, Uy, sí, porque eso duele muy alto, horrible. porque de piedras, el dolor de piedras lo comparan con dar a luz, como estar en labor. Sí, 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 Y sí. yo he tenido muchísimas piedras en mi vida. Y ese día, y he manejado yo misma al hospital cuando he tenido piedras. Y ese día me acuerdo que llamé a mi urólogo desesperada, pegando gritos y alaridos aquí en mi casa del dolor. Lloraba, me pegaba contra el piso del dolor, hasta que toda la gente en mi casa dice, la vamos a llevar al hospital. O sea, esto no, vamos para el Normal. hospital. Sí. Llamé a mi urólogo y me dice, yo no estoy en Panamá, estoy en Barcelona. Y yo, y ahora que me dice, pero vuélate para urgencias, que voy a llamar a uno de mis socios. Y así fue, llegué al hospital y me atendió el doctor Enrique Alemán, al que le mando un saludo porque él fue el que me recibió en ese momento. Y yo llegué, bueno, no podía ni pensar del dolor, vamos a empezar por ahí, sin saber qué estaba pasando. Cuando me empiezan a hacer los exámenes, no había piedra. Entonces yo decía, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Y él me ponían medicinas para el dolor, nada lo quitaba. Absolutamente nada lo mío. quitaba. Yo llegué al hospital como a la 1 de la tarde, eran las 8 de la noche y no daban con qué era.
Me hicieron todo tipo de exámenes y no daban con qué era, ya estaban hasta hablando, ya empezaron a llamar a más especialistas y a todo esto yo decía, por favor, no llamen a mi hermano, que es médico, no lo llamen, porque él se va mañana de viaje. Y si le dicen que yo estoy hospitalizada, él no se va a ir de viaje. Entonces no lo llamen. Pero Enrique vino tan asustado de ver los resultados de sangre que me dice, yo tengo que llamar a un familiar tuyo, pues tú estaba en 600 de azúcar, Wow. ¿ok? En 600. Estás viva porque Dios te quiere aquí. No te puedo dejar salir del hospital o sea, si no te regulamos. Y ahí entra también entonces en el panorama, bueno, mi hermano que llega corriéndome a regañarme, ¿cómo es posible que no me llamaste? Ajá. Y también entra Julio Sandoval y apenas llega mi urólogo Ángel Alvarado, que amo con locura y pasión, también de una vez se mete al equipo. Y bueno, me hicieron 1001 estudios y se dan cuenta de que había hecho un trombo, una trombosis por la alta azúcar y el coágulo de sangre se alojó en la entrada del riñón izquierdo. Lo que se hizo, en palabras nuestras, para que la gente lo entienda, necroptizó el riñón. O sea, el riñón simplemente dejó de funcionar. No servía. Ujú. Dejó de funcionar. Así que me quedé en el hospital en intensivos N cantidad de tiempo, como 5 días creo que fue. Luego me pasaron al cuarto porque me tenían que estabilizar el azúcar. Eso era lo primero. Y esos primeros meses perdí muchísimo peso. Y obviamente el susto, entenderán que estaba al borde de la muerte, siendo mamá soltera, no siendo la primera vez que ella había pasado un tema de salud serio, dije, yo tengo que hacer un cambio de vida. Y cuando me disponía a hacerlo, entra pandemia. Entra pandemia y entonces mi hija, veía que se metían a Isacú, no sé qué, en la televisión, todo el Lo mundo máximo. en redes sociales empezaron de que ejercicio, ejercicio, ejercicio. Otros cocinaban, cocinaban, cocinaban. Otros hacían, o sea, todo el mundo sacó como, pan, pan, el pan. Todo el mundo Ajá. hacía pan. Miles de panes. Miles de panes. Panes vienen, o sea, los emprendimientos volaban. Entonces ahí yo me compré una caminadora. Y no les puedo decir que caminaba todos los días, porque es mentira. Caminaba de vez en cuando, pero sí empecé a ver un cambio. Y de ahí me metí a un reto con Andrea Giraldo, Ah, sí. ajá, de Nutritional Bible, y empecé a ver cambio, bajar poco a poco de peso, bajar poco a poco de peso, y así fue. Y cuando ya abren todo lo de pandemia, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué no nos metemos a jugar pádel para que vayamos a jugar madre e hijo con las mamás de sus amigos y sus amigos? Y yo le digo, oye, está bien, pero ¿cómo se juega eso? Yo en mi vida he hecho ejercicio, yo en mi vida he hecho deporte, ¿qué tengo que hacer? O sea, que pasé de nada a todo. Y a pádel. O sea, a Saludos a pádel, los padelistas. exacto, o sea, pasé de pádel y el pádel entonces me obliga a su vez a hacer pesas. Entonces ahí es donde me voy con Buenísimo. Carla. Que Buenísimo. Carla me dice, yo te entreno, yo te ayudo, yo te voy a ayudar. Y creamos un grupito y va y ella nos entrena 3 veces a la semana. Y esa es mi historia realmente. Y en la mitad de la perimenopausia. Y en la mitad de la perimenopausia. Entonces, ¿qué pasa? Con lo del riñón, se dan cuenta que mi hemoglobina y el hierro estaban en el piso, completamente en el piso. Entonces, mi menopausia realmente declarada formalmente fue ese 2019 inducida con una inyección que me tenían que poner cada 3 meses, súper cara, porque tenían que alzarme la hemoglobina y el Claro, hierro. eso había que subirlo de vuelta. Había que subirlo. Exactamente. O sea, así como había que bajar el azúcar, había que subir entonces la hemoglobina y el hierro. Así que yo sufrí una menopausia inducida, seguí teniendo como que los sofocos y las cosas, pero irónicamente con el ejercicio y con el cambio de vida, de alimentación y todo eso, empecé a bajar de peso y fueron desapareciendo todos los síntomas. Y hoy día tengo 48 años y no tengo ningún síntoma. Qué maravilla. Juego pádel, hago pesas, hago mis deportes todos los días por religión.
me cambió la vida totalmente. Así que lo mío fue como una confusión entre obesidad y menopausia. Sí, porque igual, o sea, la obesidad es signo de inflamación. 100%. La menopausia es también inflamación, porque Aumentan los obviamente niveles la de inflamación inflamación. aumenta porque cuando los niveles de estrógeno descienden, el estrógeno es una hormona antiinflamatoria. Claro. Entonces todo, por eso es que a uno le duelen las coyunturas, por eso es que uno empieza a crear grasa en lugares en donde antes no tenías, que tú dices que me siento una panza aquí, eh, y te duele todo, o sea, te duelen los tobillos, te duelen las manos, te duelen las piernas, te duele absolutamente todo, y tú dices, pero si yo estoy haciendo lo mismo que antes. Ahora, Exacto. en tu caso, wow, o sea, o sea, Ana Marisa es la prueba de que todo es posible. O sea, no Exacto. importa cuál es tu condición física, cuál es tu condición de salud, cuando tú haces cambios en tu estilo de vida, en ejercicios, en alimentación, en absolutamente, en tu mindset, porque no solamente es el cuerpo, sino también la mente. 100%. Si tú no preparas, o sea, si tú no adaptas tu mente a tu nuevo cuerpo, a tu nueva vida, pues definitivamente no lo logras. Y creo que tú eres el ejemplo perfecto, porque siempre tenemos personas que nos dicen, no, ya yo tengo 50, 60 años, ya yo a estas alturas de mi vida, ya yo para qué voy a hacer cambios. Y la verdad es que tú eres la prueba de que los cambios se pueden hacer, no importa en la condición de salud en la que tú estés. Es más, estando en una condición como la que tú estabas, los cambios que tú hiciste hicieron que revirtieras absolutamente todo, Todos los Todo, síntomas. todos los síntomas. todo. Y eso siempre también es un mensaje que Susi y yo tratamos de llevar a otras mujeres, de que siempre se puede, no importa que empieces a los 70 o que empieces a los 50 o a los 40, obviamente mientras más temprano, Mejor. mejor, Claro. pero lamentablemente nosotros somos de esas generaciones que no tuvimos esa información cuando estábamos más jóvenes. Es No la correcto. tuvimos. Y también es un legado que queremos dejar con este podcast de llevar información a las mujeres más jóvenes para que tomen acción, tomen control de su salud y hagan esos cambios antes de llegar a nuestras edades, cuando no es que es muy tarde, pero es más Es difícil, más Es difícil. mucho más es difícil. mucho más duro. Mucho más Sí. difícil, claro que sí. El otro día jugaba pádel con peladas de 20 y pico de años, y veo que cada día están como más conscientes de todo. Esta generación de pelados está más consciente del ejercicio, Así Sí. es. más que nosotros, ¿no? Así que sí, definitivamente el mindset es súper importante porque evidentemente de por sí la menopausia trae fluctuaciones en nuestro humor. Entonces, agregado el componente de que tu autoestima está en el piso, es muy tough, Muy Sí. duro. muy tough. Y es Pero- que ser mujer es muy duro. O sea, Ser por mu- ejemplo, tú que entrevistaste a Lizzie nos decía que no solo que somos cíclicas, sino que somos 4 mujeres diferentes, 4 semanas del mes. Del mes. Exactamente. Yo me quedé con eso en mi cabeza y dije, o sea, eso realmente me hizo, fue como un eye-opener para mí decir, sí, o sea, uno es una mujer diferente cada semana de tu ciclo. Sí, porque Claro. las Locura. hormonas están haciendo un ¿No? baile que en perimenopausia ese baile se empieza a desregular. Claro. Entonces, cuando tienes el baile perfecto, una semana es tango, la otra semana es vals, la otra semana es reggaetón, que es la de la ovulación y estás ahí, tienes hasta todo y la libido está perfecta, etcétera. Eso es cuando funciona. Ujú. Pero cuando empieza a dejar de funcionar, hay unos meses que eres el tango súper dramático, todo el mes, pero se enredó porque no subió nunca la progesterona y no subió el estrógeno porque te estás quedando también sin estrógeno en otra parte. Ujú. Antes que Ana Graciela mencionaba lo del estrógeno, nosotros tenemos receptores estrogénicos en el 80% de nuestros sistemas, ya se ha descubierto eso. O sea, que no es nada más, sí, son mal llamadas hormonas sexuales, son las hormonas sexuales porque se encargan de la fertilidad, pero se encargan de un montón de otros procesos de la mujer que se van viendo afectados, Afectados. degenerados, cambiados. De tu historia, yo rescato que en la mitad de todo esto, tú te pudiste haber quedado con el tema de mindset. No, ya yo estoy en obesidad, es muy difícil volver de la obesidad. Claro, tuviste un susto que te Sí, jamaqueó, pero de claro. todas maneras uno como que se puede agarrar de su historia para quedarse allí, ¿no? Claro. Cómoda.
pudiste haberte agarrado, ya tengo este tema, tengo una menopausia inducida, es mucho más difícil porque, ¿qué voy a ponerme yo a hacer ejercicio? Pero no, tú fuiste diciéndole que sí a todas las propuestas correctas que te iba tirando la vida Sí. y aceptaste el proceso lento, que es otra cosa que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad quiere la inmediatez. Ya me decidí, ya escuché el podcast 1000 veces, ya vi que Susi habla de esto y los mensajes que yo recibo es cómo yo logro esto en 2 meses, en 3 meses. No se, No no, se puede, eso o es sea, si mágico. tú bajas 20, 40 libras en ese tiempo, vas a perder un montón de masa muscular. Vas a Exactamente. tener más niveles de inflamación, puedes hacerle un daño a tu corazón. Tiene que ser progresivo. Entonces, cuando yo le digo a las clientas, a veces las pierdo, porque sí hay otras personas allá afuera que te prometen ese número y no les importa lo que tengan que hacer para que hagas Para que eso. llegues ahí. Pero Así es. es el proceso a las que nos estén escuchando es lento, progresivo, y el hecho de que sea lento y progresivo te ayuda como a casarte con esos resultados. Porque tú dices, ya yo no voy a volver para atrás a tirar todo este trabajo que llevo hecho por la borda. Sí, no, Entonces, no. tu caso es admirable, también aceptaste el reto de irlo haciendo y hoy en día yo te veo y de verdad que como también conozco tu historia, también somos hermanas de la iglesia y todo, yo digo, wow, Dios es maravilloso, qué belleza, o sea, tú estás envisionando esa mujer a tus 48 años, que lo hablamos también un poco, ¿no? Los retos estos de esta era de digital y de hacer esto que estamos haciendo aquí a nuestros 40 y tantos para mí es una maravilla, o sea que sí se puede, o sea, se puede hacer todo lo que uno se proponga en la vida. Y de lo que tú nos contabas, que también Ana Graciela lo mencionó, este tema de que al meter buena alimentación, pesas, ejercicio, casi todos tus síntomas revirtieron. O sea que Sí, sí es posible, No sí. solo ¿no? eso, sino que Ana Marisa hoy día tiene mejor salud que nunca en su vida. Ah, no, sí. Exactamente. O sea, Sí. rescata eso, o sea, ponte, o sea, haz una retrospectiva de tu vida, mira para atrás y tú dices, yo hoy a mis 48, que by the way yo también tengo 48 y yo me siento igual que tú. O sea, yo hoy me siento que tengo mejor salud que nunca en mi vida. No Igual solo yo. física, sino Sí. Mental. mental. Exactamente, que es la principal. Mental, Sí. porque esta etapa de la vida ya uno, o sea, ya uno ha pasado por tanto, tú eres madre soltera igual que yo, o sea, yo realmente me obsesioné con mi salud al decir, cuando me quedé viuda y dije, Dios mío, yo le tengo que durar a mis hijos por lo menos 40 años más, yo tenía 39 años, yo digo, yo por lo menos tengo que quiero llegar a los 80 y poder estar allí para mis hijos. Y Claro, así me obsesioné con la salud. Y la claro. salud se convierte como en algo súper importante para madres solteras porque Exactamente. sentimos que nuestros hijos no se pueden quedar solitos bajo ninguna circunstancia. Entonces nuestra salud pasa de estar allí como que, bueno, tengo que estar saludable a ser una prioridad. Así Entonces, es. creo que en ese sentido tú y yo estamos conectadas. Estamos De conectadas, que, porque 100%. claro, cuando tú tienes un papá presente, ¿verdad? Ya sea que está ausente porque no le da la gana o simplemente está ausente porque físicamente ya no está en este plano terrenal eh, uno tiene ese miedo de que uno quiere que los hijos tengan siempre un papá. Claro. Entonces, al ser uno papá y mamá, prácticamente tu salud se convierte en algo demasiado importante, sobre todo para acompañar a tus hijos, Es ¿no? Y para correcto. no hacerles falta, que no les falte nadie más. Tú Sí, dices, ya le faltó un papá, que no les puede faltar una mamá. Entonces, sí. ahí es donde uno dice, mi salud es importante. Entonces, tú eres el vivo ejemplo de que hoy, a los 48 que tú tienes, tú puedes ser una persona más saludable, no solo física, sino mentalmente, que a tus 30. 100 no, a los 30 yo estaba destrozada. O ¿Ves? sea, a los 30 yo estaba completamente destrozada que mis hijos me veían en una cama que no me paraba. Por eso, Literalmente. por O eso. sea, reciencita divorciada a los 30 años, imagina una Una niñita, peladita. Claro. una O sea, niña. empezando Exacto. A los 30 años, ¿qué problemas de salud puede y tener uno? nada, Ninguno. yo los tenía a Por todos, eso. todos, todos y más. Entonces, sí, yo le dedico eso a mis hijos son mi fuerza, mi motor, los que siempre han creído en mí, mi familia, sin ese soporte de mi familia no hubiera salido adelante y mis amigas, o sea, mis amigas, mis hermanas han sido fundamental en todo el proceso de cambio. eh, Tengo que decirlo, aunque me puedan medio que matar por ahí, pero también haber ido a Emaús para mí fue un cambio de reencontrarme Tu conmigo, mindset. sí, de reencontrarme conmigo mismo, con todo y que yo me era católica, pero decía yo que era católica, pero realmente Sí. no
no iba con Dios de la mano, pues Claro. como Lo tenemos presente, pero presente, pero no Sí. vivía, sí. Y hasta los 48 años es que me he atrevido a hacer lo que soñé hacer desde que me gradué de la escuela y no pude hacer. Sí, porque tú comunicas divino. Y yo que te Sí. conozco ahí de este tiempo, que pues también de la iglesia y todo, pero que hemos trabajado en equipo juntas y todo, tú eres una comunicadora nata. Sí. Y por eso a Sinvergüenza le ha ido tan bien. ¿Me explico? Sí. Porque yo siento que nosotras, sí, por nosotras también, pero por el tema, que era un tema tan importante y necesario, se calentó todo y la gente dijo, lo quiero, lo consumo, necesito perimenopausia y menopausia. Pero en tu caso, tú estás trayendo una gota de positivismo con diferentes temas Ujú. y usualmente no tienes como que ese nicho de, por ejemplo, poner un tema, carros de carrera y Ferrari, toda la gente que le gusten los carros de carrera y los Ferrari te va a escuchar, pero no es tu caso. Y de Ujú. tu podcast se ha ido súper bien por eso, porque tú eres una comunicadora nata, ¿sí? Sí, yo también pienso que mucho del podcast es porque son cosas que la gente ha vivido, Claro, o sea, se y pueden que la relacionar. gente no se atreve a hablar. Así Exactamente. es. Entonces son temas muy sensitivos. Pero yo llegué a un momento donde yo pasé por tanto, que yo dije, yo no me puedo quedar callada. O sea, nuestra misión en esta vida es venir a ayudar. Entonces yo no puedo quedarme callada viendo que hay otra gente pasándola mal cuando yo puedo llevar un mensaje de esperanza. No importa qué te esté pasando, nunca es tarde. No hay edad para empezar a hacer lo que quieres ser y lo que quieres hacer. Exacto. O sea, eso es súper importante. O sea, yo era la niña de 18 años que yo le decía a todo el mundo, yo me voy a ir para Estados Unidos a estudiar comunicación social porque yo voy a trabajar en Univisión y yo voy a reemplazar a María Elena Salinas y voy a ser la partner de Jorge Ramos en Univisión. Y nunca pude ejercer a los 48 años, ahora a través del podcast, a través de mis vivencias de la vida, valga la redundancia, he podido llegar a tanta gente, llegar a tantos países, que realmente ha sido muy conmovedor también a la vez, ¿no? Maravilloso. Sí. Es muy, muy conmovedor y el sentirse productivo y que hay un propósito en la vida, para mí lo es todo. Sí, Sí, es que sin 100%. propósito somos seres biopsicosociales y yo le meto acá un cuarto que siempre le meto de ñapa, que es espirituales, y sin propósito todo esto biopsicosocial, como que hacia dónde voy, para qué vivo, qué hago, termina como no teniendo mucho sentido, ¿no? Claro. Y yo apoyándome un poco en lo que ustedes contaban, de que son mamás solteras y que ese es como su movimiento y su porqué, yo me ubico en lo que me dijo una enfermera cuando nació Tomás. Me lo dijo así, yo estaba así recién, bueno, fue cesárea de corredera, pero recién nacido Tomás. Entonces me dice, ay, mami, no sé qué, te voy a pasar tal cosa. Oye, ¿cuánto? ¿Tú tienes 40 años? Y digo, sí, ay, que no parece, estaba viendo aquí la cartilla, eres mamá viejita. Bueno, bueno, mi amor, te voy a... Y yo me quedé, ¿qué? Mamá viejita, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esta mujer? La voy a matar. Pero es la verdad, o sea, es tarde en lo que biológicamente estaba diseñado para hacer, pero es algo mucho más común que eso siga ocurriendo hoy en día. Entonces yo, sin en ese momento tener ni idea que yo iba a quedar hablando de perimenopausia y menopausia, porque te digo, fue el día que nació, al día siguiente que nació, y todavía ni siquiera me había certificado, yo sí me quedé en la cabeza con la misión como que yo tengo que ser la mamá viejita más top y más cool que este peladito va a tener. Ah, claro. O sea, yo tengo que perder todo el peso de este embarazo, pero no solamente el peso físico, el peso emocional, tengo que volver más fuerte que nunca, tengo que poder jugar con él. Y en ese momento en el hospital, sin saber mucho de cómo iba a ser la maternidad, que es otro tema para otro podcast, Ajá. yo dije la promesa a mí misma como que no, tranquilo. Yo le decía Chinito, porque cuando él nació era bien chinito, todavía es medio achinado así como yo, mi papá y yo le decía, Chinito, tú vas a tener a mamá más top y más fuerte que va a jugar contigo hasta que tengas 15. No importa si en ese momento voy a tener 55. Exacto. Yo voy a estar ahí, o sea, bien. Y ya de ahí, pues obviamente no jugaré fútbol y básquetbol, quizás sí, pero estaré para él de una manera que tenga salud. O sea, lo primero que me vino a la mente fue, Dios mío, este man, a los 20, este man, yo tengo 60. Claro. Que es la edad que tenía mi mamá en ese momento, que yo tenía 40. O sea, imagínate eso, me tuvo a los 20. No, hombre, yo dije, no, esa fue mi promesa. Entonces, de ahí también viene como mi porqué, mi why. Si tengo mi compañero en casa, si tengo la figura paterna, pero de todas maneras, como me dijo la enfermera, fui La mamá mamá viejita, viejita. pues entonces, Sí. no.
No. No, y la gente se identifica tanto, o sea, igual que tu podcast, o sea, yo escucho tu podcast y, o sea, hay muchos episodios que realmente uno se siente identificado con las vivencias de las personas que tú entrevistas. Ujú. Igual nos pasa a nosotras, o sea, tenemos muchas oyentes que nos dicen, escuché el episodio tal de maternidad, por ejemplo, y fue tal cual como yo viví mi maternidad de viejita, de mamá Exacto. viejita, Ajá. ¿no? O simplemente tienen todos estos temas por los que están pasando y les cae el cuara de que están en perimenopausia cuando escuchan el episodio de los síntomas y escuchan el episodio de los testimonios personales míos y de Susi de cómo la vivimos, ¿no? Exacto. Y dicen, te estaba escuchando en el carro y o sea, y me cayó el cuara de que estoy en perimenopausia. Y justamente es parte de la misión. O sea, la palabra perimenopausia la gente ni la conocía. Claro que sí. Exactamente. Ahora es que se está Ahora. escuchando. Sí. Ahora. Ahora Ahora es que se está escuchando sí, porque es la revolución y porque las mujeres nos atrevemos a hablar. no solo que nos atrevemos, somos revolucionarias. Así Sobre es. todo esta generación nuestra, de Hay un la despertar. generación X y las millennials. Hay un despertar, somos mujeres que queremos tomar control de nuestra salud, Ujú. ¿verdad? Y en estos días entrevistábamos a un doctor que es cardiólogo, que pronto sale el episodio buenísimo, y él Excelente. nos decía, la mayoría de los hombres que van a mi consulta van porque las esposas Los obligan. les hacen la cita, Claro. porque no quieren quedarse viudas. Claro. Quieren el esposo con salud. Pero es Ah. que si no, los hombres no fueron porque los hombres son fatales para cuidar su salud. Sí. Tú ves que uno siempre anda detrás de ellos como que ya hiciste la cita, ya te hiciste los Sí. laboratorios, ya fuiste al médico. Sí. ¿Qué tiene? O sea, los hombres no atienden la salud como la atendemos nosotros. No, y ni hablar de los exámenes de próstata. Exacto. Ah, o sea, los- menos. sí, Ah, los es menos, ponen o sea, para quieren ir, después. no quieren ir. Entonces somos nosotras como las que también el tema de la salud, somos en casa las que somos las jefas del tema de la salud, no solo con nuestros hijos, ¿no? Sí. Con absolutamente todo lo que nos rodea, incluyendo nuestras parejas. Sí. Entonces, sí, los testimonios personales, la gente se identifica mucho con eso, mucho, porque simplemente siente que tu historia, tu misma historia la está contando otra persona o es parecida o tú, por alguna razón, tu mamá, tu hermana, tu amiga, esa es mi amiga, voy a hablar con ella. Entonces, estos podcasts sí realmente cambian vidas, como tú dices, Sí. cambian vidas porque justamente te hacen reflexionar tanto de tu situación personal, escuchando la situación personal de otra persona, que tomas acción Así y es. haces algo. Exactamente. Así es. Y con que una persona haga algo, lo logramos. Ah, sí, Y esa no es la podemos misión. desistir de hacer podcast. El otro día conversaba con Brian Lutz, no sé si lo Sí, sí, conoces, de como no, Emprendementes. Sí, sí, sí. que Buenísimo. venía lo invitaron como conferencista de podcasters en República Dominicana. Wow. Y me escribió y me decía, no desistas. Me decía, no desistas del podcast. Me dice, en Panamá todavía estamos en pañales. En los otros países la gente literal ha suplantado la televisión por podcast. Y la verdad es que es verdad. O sea, hay tan buenos podcasts. Buenísimo. Cuando a mí mis hijos fueron los que me insistieron en que hiciera un podcast y yo empecé a ver podcasts y aprendí tanto de tantos podcasts que yo dije, vamos para el ruedo. O sea, Claro. vamos para el ruedo. Ahora Sí. es cuando. Al principio lo podrán decir mis productores, yo temblaba, una temblorina de que cómo me va a salir esto, cómo no me va a salir. Igual Susi. ¿A Yo el quién primer voy- día dije, Sí, ¿a quién voy a invitar? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Y de repente me doy cuenta de que esto está siendo pegado, no nada más en Panamá, sino en otros lados. Entonces yo, no. O sea, Diosito, me mandaste claramente el propósito. claro. Entonces hay que seguir. Así que les digo a ustedes también lo mismo que él me dijo a mí. No desistan. Sí, porque al final uno se agrega esto como un trabajo, o sea, la gente tiene que entender que esto no es como que mi hobby de estrellato, de no sé De qué. que quiero ser influencer. O sea, no sé, al final es un trabajo. O sea, ya Quiero yo ser tengo... influencer No. a los 48. Así No, no, a no, veces no. me molestan. Yo dije, lo que yo menos quiero ser es influencer. A mí no me vas a ver frente al espejo y que, bueno, ahora me estoy vistiendo con esa no soy yo. Ni nos- Esa no soy yo. O sea, hay otra gente que se le ve divino y maravilloso que lo hagan. Pero esa no soy yo. Qué risa, yo hice un solo dije Get Ready With Me en Instagram y mi Ajá. hermana me llamó y dije, no hagas más eso. Tú no puedes hacer más eso. Yo que sí, solo estaba probando un formato nuevo de contenido. La hermana dije, no, eso no, tú no puedes hacer más eso. Exacto. Nos estábamos Sí, muriendo sí, de la sí. risa. Aquí No, pero nadie sí, quiere ser influencer. ni No. pero tampoco vamos a desistir del podcast porque nosotras somos
podcast lovers. Sí, o sea, yo también también. cuando nosotras empezamos a hablar de esto, cada una escuchaba un podcast nuevo o sea, nosotras ya veníamos de tener un tiempo, yo entrenaba con podcast, manejaba con podcast, daba pecho cuando di pecho con podcast, ahí así que Señor, sálvame. Y al final yo también sentía que eso estaba reemplazando la manera en la que yo, incluso estaba reemplazando hasta mis momentos de lectura, que yo amo leer, pero por el tiempo del posparto, primer año y medio, se me dificultaba de verdad sentarme con el libro o el Kindle. Ya ahora lo estoy haciendo más, pero lo que no se me dificultaba era tener mis audifonitos y recibir información valiosa de todo tipo, de Ujú. superarme, de amor a Dios, porque hay podcasts cristianos de temas científicos que yo amo, todo lo que es tema científico. Entonces yo estaba ahí nutriéndome. Entonces sí, definitivamente es una nueva era. De hecho, Claro, hay unos estudios que dicen que no sé en cuántos años es, pero que realmente ya la televisión pagada por cable como tal, en la que tú tienes un cable y ves un programa, va a ser reemplazada por full streaming, ¿no? exacto. Que es esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Ujú, Y al final, si tú estás utilizando eso para una misión positiva de vida, no ujú. importa la edad que sea, al final hay que mantenerse, o sea, no podemos Sí. desistir, o sea, y me gusta este collab también porque al final es eso, somos más es mejor, o sea, entre más seamos, Exactamente. mejor. Exactamente. Yo siempre me dicen, ay, fulana de tal ahora hace podcast, ahora la moda es podcast. Yo mejor, entre más mejor. Entre Claro. más gente se educa de diferentes temas. O sea, yo nunca lo veo como competencia y creo que eso es lo más sano. Por eso que me encantan los collabs, ¿no? Sí, Porque uno se puede nutrir yo hablo de unos temas, ustedes hablan totalmente de otra cosa, pero nos podemos nutrir de los dos y la audiencia también puede rescatar eso. Entonces, para ir cerrando, ya que tenemos el tiempo contado, como ustedes claramente lo saben, Por supuesto. ¿qué mensaje mandarían ustedes para esas personas, para esas mujeres, también para los hombres que no nos entienden? sí, el apoyo. Este, ¿Qué mensaje le mandarían ustedes a esas mujeres que estén pasando por la peri o la menopausia? De lo que han aprendido hasta ahora en todos los episodios que ya llevan grabados. Bueno, sobre todo por los episodios que realmente lo que han logrado, no solamente con nuestras oyentes, es educarnos nosotras mismas también. O sea, cada invitado nuevo que tenemos, nosotros aprendemos de cada episodio que grabamos. Y eso, o sea, para mí ya es wow. Pero mi recomendación, mi consejo para todas esas mujeres que nos escuchan y que están pasando por un mal momento de perimenopausia o de posmenopausia, es que tomen acción de su salud, que se defiendan su salud desde ellas mismas hacia los demás, hacia sus médicos, sus esposos, sus parejas, sus familiares. Hay que explicar, o sea, hay que hacer docencia y educar a las personas que nos rodean y decirles cómo nos sentimos. O sea, no solo para sentirnos validadas, sino para que entiendan que esto es un proceso difícil para nosotras como mujeres, que lo tratamos de llevar de la mejor manera posible y que si nosotras mismas no salimos a defender nuestra salud como mujeres, nadie lo va a hacer. Así Porque es. la salud de esta etapa de la vida de nosotras las mujeres ha sido olvidada, como Ujú, si no existiéramos. ujú. Y eso es lo más importante que yo le recomiendo a todo el mundo, tomar acción tú misma. O sea, no Exactamente. esperes que la perimenopausia te toque la puerta, no esperes que te llegue la menopausia y que ya estés en posmenopausia. Adelántate tú Ujú. por tu Exacto. salud, por tu corazón, por tus huesos, por tu cerebro, Mindset, exacto. por tu funcionalidad cognitiva, tu salud cognitiva, tu salud mental. Hazlo tú por ti. Claro. Y Nadie lo va a hacer por ti. Lo claro, tienes que hacer tú. claro. Y nunca es tarde. Así es. Y no, Nunca es tarde. nunca es Nunca. No tarde. importa la edad que tengas, hazlo. Claro. No esperes. Exacto. Así es. Bueno, yo te secundo ahí y siempre mi lema es como que no te preocupes porque claro, cuando comencé a hablar de este tema todo el mundo se preocupaba. Dios mío, estoy en perimenopausia, ¿qué es esto? Esto es como una locura. Y él decía, no te preocupes, mejor ocúpate. O sea, no te Ajá. sirve de nada quedarte sentada preocupada como que yo estoy en esto y no hacer nada, es ocúpate. Ese es como mi mensaje de siempre. Pero también siempre me gusta utilizar estas plataformas para decirles que usualmente las respuestas sí están afuera y lo estás oyendo y lo estás recibiendo de todos estos canales externos, pero están también yendo hacia adentro. Ujú. La gente no quiere ir hacia adentro, la gente quiere, o las mujeres también usualmente queremos la píldora mágica externa. Y muchas veces en mis procesos que yo hago con mis clientas, esa píldora mágica está trabajando lo que ellas piensan de sí mismas,
piensan que son capaces, lo que ellas piensan del envejecimiento. Si tú juras que porque ya tienes 40 te tienes que resignar a que te duele todo, no vas a hacer nada para cambiarlo. Claro. Si tú juras que te tienes que ver de X forma, no vas a hacer nada para cambiarlo. Tienes que cambiar hacia adentro para luego ir hacia afuera. Entonces el consejo que yo les doy es, usen su sistema reticular activador ascendente. Él va a buscar las pruebas de lo que tú crees. Busquen las pruebas de esas mujeres de 40 plus, 50 plus, 60 plus, que te dicen que es posible. No busques las pruebas de que es que mi abuelita, porque mi mamá, porque es que mis amigas ya dicen que me tengo que... No, busca las pruebas de que es posible vivir tu mejor versión ahora. Y por qué no, en unos 10 años también. Como O la sea, estás viviendo tú. como la estás, o sea, como la estás Exacto. viviendo tú. O sea, maravillosa. Sí. Eso es posible. Y no te dejes que la sociedad te engañe de que no, es que ya estoy resignada y que los 40 ya. No, al final es un proceso hasta del alma, donde tú tienes que buscar lo que te haga feliz. Claro. Hay muchas mujeres que renuncian a sus trabajos para buscar esa pasión ahora a los 40. O Es sea, verdad. Vera Wang no diseñó un vestido de novia hasta los 40. Exacto. Y ahí está. Entonces, no dejes que la sociedad te diga que por una edad o porque eres tal o cual no puedes lograr. Tú puedes lograr, aquí podemos lograr lo que nos propongamos. Así. No Hay te que dejes ir- etiquetar. No te dejes etiquetar. O sea, Exactamente. realmente, Y eso es háganlo lo que yo les sin quiero. vergüenza. Exactamente, sin vergüenza. vergüenza. Sin vergüenza de la edad, sin Exactamente. vergüenza de Sin cómo ver- nos vemos, sin Exacto. vergüenza de cómo pensamos. Exactamente. O sea, grítenlo a los 1000 vientos. Así es. Y siéntanse orgullosas, periorgullosas, como digo Exacto, yo, bienvenidas al Peri club. orgullosa. Me Exactamente. encanta eso. de lo que somos. Sí, mi mensaje yo creo que va enfocado también un poquito a los hombres a que sean un poco más empáticos y que se eduquen un poco más en el tema, porque no es que somos locas o que nos volvemos Exacto. locas. Sí, No, por favor. señores, tenemos un montón de cosas pasando en nuestro organismo que a veces ni nosotras mismos nos entendemos. O sea, realmente, ¿ustedes creen que nos queremos sentir así? No. Ujú. No, nadie se quiere Nadie se sentir quiere sentir mal, nadie se quiere perder su identidad, literalmente pierdes tu Exactamente. identidad. Así que bueno, para cerrar, yo escribí unas líneas, como siempre cierro todos mis episodios, se las leo a ustedes para que la puedan también utilizar en su podcast, ya que está muy enfocado en su tema, y es que la menopausia no es una enfermedad, aunque traiga consigo muchos efectos secundarios que realmente nos hacen sentir mal a las mujeres, hasta encontrar el balance hormonal perfecto que nos sirve a cada una. Todas somos diferentes. Eso varía de persona en persona. Realmente la menopausia es un cambio en la vida de una mujer y la mejor manera de transitarla es aceptándola y amándonos. Más allá de los sofocos, de los kilos de más, de los cambios de humor, la menopausia debe representarnos a las mujeres sabiduría, placer y crecimiento espiritual. Y con esto los dejo para el próximo episodio. Gracias.